Continuación, Palabra de Dios. Bienvenidos al programa radial Jesús es Amor. Dios bendiga a cada uno los que en esta mañana se toman su tiempo para sintonizarnos. Como cada sábado es un privilegio para mí poder traer una porción de la palabra. Agradecida con Dios en primer lugar por darnos esta oportunidad y así también Radio Maranata por permitirnos estar en sintonía con cada uno de ustedes. En esta mañana, si tú tienes una Biblia en mano, yo te invito a que leamos juntos un pasaje muy conocido por todos y es Génesis 37 del 1 al 36. Y la palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nos dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna
Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo liberó de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por liberarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Oremos por esta palabra. Padre amado, te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias por permitirnos nuevamente abrir nuestros ojos en esta mañana, Señor, ya que muchos no pudieron hacerlo. Gracias por ese amor infinito, esa misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Padre amado, ayúdanos a entender tu palabra, pero sobre todo ponerla en práctica. Habla por medio de mi boca, que solo instrumento tuyo soy. Yo sé y reconozco que sin ti nada puedo hacer, mi amado Señor Todopoderoso. Así también echamos fuera toda obra del enemigo que quiere interferir en esta mañana, pues también sabemos que tú ya venciste en la cruz del Calvario. A ti, el gran yo soy, sea toda la gloria y sea toda la honra. Mis amados, como muchos conocemos esta historia de aquel joven llamado José, aquel joven soñador, aquel joven al cual Dios puso muchos dones, especialmente de interpretar los sueños, pero a veces todo lo que causa tener esos dones, esas envidias, esas personas que nos ven mal por la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Así como le pasó a este joven José, como dice la historia, el hijo de Israel, el hijo de Jacob.
Vemos a aquel joven de solo 17 años, el cual apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba, dice, con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, porque él había tenido varias mujeres. Pero José era el hijo menor, era aquel hijo a cual Jacob amaba mucho, porque había nacido cuando Jacob ya estaba viejo, su último hijo. Dice su palabra que elaboró una túnica de diferentes colores, una túnica única para ese muchacho al cual amaba tanto. Pero vemos que sus hermanos desde ya estaban con esa envidia, con ese odio hacia él, quizás de ver cuánto su papá lo consentía y lo amaba. Y no solamente eso, sino ver esa gracia que José traía de parte de Dios. Porque dice que José era un muchacho trabajador, por lo que vemos. Él cuidaba las ovejas de su padre con sus hermanos desde muy poca edad. Pero no solamente eso, también Dios le daba sueños. Esos sueños que quizás en aquel momento él no los sabía interpretar, que en el futuro iba a ser lo que iba a pasar. Pero esos sueños también le causaron ese odio y que esa envidia creciera más por parte de sus hermanos. Porque vemos aquí, como les decía, aquel sueño que él había tenido de cómo ataba manojos en medio del campo. Y decía, y aquí mi manojo se levanta y está derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces dice que aquellos hermanos le respondieron, yo me imagino furiosos, enojados, pensando, y este que se cree que es más que nosotros, que está pensando que él va a mandar sobre nosotros, va a reinar sobre nosotros. Como se lo dijeron, señorará sobre nosotros. Como dice aquí su palabra, le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pero sin embargo, ellos no sabían que más adelante esos sueños se convertirían en realidad. Porque toda aquella envidia que nació en contra de José, todo ese odio que fue creciendo por medio de sus hermanos, los llevó a ellos a querer quitarle la vida a José, a desaparecerlo. ¿Cuántas personas hoy en día nos odian, nos aborrecen y sin nosotros saberlo, sin nosotros hacer nada, solo porque tenemos esa gracia del Todopoderoso, solo porque Dios ha puesto algo especial en cada uno de nosotros y a otros eso no les agrada? Así como le pasó a José. Y no fue gente extraña, fueron sus propios hermanos que se fueron contra él. Dice su palabra que también soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le respondió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Los hermanos, cada vez la envidia crecía, ese enojo, ese odio contra José, mas su padre meditaba en esa palabra. Quizás su padre decía, ¿qué es estos sueños que Dios le da a mi hijo? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a hacer con él? ¿Cómo irá a pasar todo esto? Porque estos sueños, de esa misma manera, muchas veces nosotros también tenemos sueños hoy en día y nos preguntamos qué significa esto, que Dios nos está hablando, que Él quiere decirnos. Por eso la importancia de buscar de Dios, por eso la importancia de estar siempre con Él, para que de esta manera pueda darnos el discernimiento y saber de lo que está hablando a nuestras vidas, porque Él de una u otra manera nos está preparando para el futuro, para servicio de Él.
cuando nosotros somos escogidos por Él, así como lo fue José, porque José era un escogido de Dios, el cual empezó a dar sueños por lo que Él iba a hacer con él. Todos conocemos la palabra, que querían sus hermanos matarlo, deshacerse de él definitivamente, pero hubo uno de ellos que no lo permitió y que puso otra idea en él, su hermano Rubén, quien les dijo que lo pusieran en la cisterna, porque él ya tenía un plan de que los hermanos lo pusieran en la cisterna y luego, después de que ellos lo dejaran ahí, él iba a regresar a rescatarlo. Pero el plan no salió como él lo pensó. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro plan perfecto para José. Y aunque vemos cómo José pasó su proceso, quizás sufrió de alejarse de su familia, pero era necesario para lo que Dios tenía planeado para él. Porque dice que ya no lo dejaron en la cisterna los otros hermanos, sino que lo vendieron a los ismaelitas. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Al menos no lo mataron, lo dejaron vivo, porque Dios tenía un propósito para él, de que llegara a Egipto, donde José iba a tener un futuro diferente. Pasó por mucho proceso, esa envidia, ese odio de sus hermanos, el cual, a ver que lo querían matar, me imagino, sufrió mucho de saber que sus hermanos, su propia sangre, no lo amaban, que lo envidiaban, que lo odiaban. Ese plan que ellos hicieron, matando a aquel cabrillo, llenando su túnica con esa sangre, desgarrándola para llevarla a su padre. Qué dolor tuvo aquel padre al pensar que su hijo había sido muerto, había sido asesinado por una bestia feroz. Quizá pensando: ¿cómo le pasó esto a mi hijo José? Que solo le quedó aquella túnica especial que le había elaborado. Qué tristeza más grande de aquel padre perder a su hijo. Pero más, Dios tenía algo grande para José. Porque como seguimos leyendo la historia, yo sé que muchos la conocen, vemos que José fue llevado a Egipto, donde allí fue vendido como esclavo. Aquel hombre poderoso en ese entonces llamado Potifar, el cual lo compró para ser esclavo quizás, pero donde Dios siempre, cuando Él está a nuestro lado, no importa el lugar donde vayamos, no importa el lugar donde estemos, pero cuando tenemos la gracia de Dios, siempre vamos a estar destacando por su palabra, por la confianza que tengamos en Dios, la fe, que no importa la situación, la circunstancia, que no dejemos de confiar en nuestro Dios Todopoderoso, que nuestra fe crezca día con día, así como José lo hizo. José confiaba en Dios y vemos aquí cómo puso toda de su parte, cómo se destacó trabajando, que se volvió como la mano derecha de aquel hombre Potifar, el cual le ayudó en todos quizás sus negocios, en todo lo que tenía que hacer. Pero vemos que, como dice su palabra en Génesis 39:5, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y de bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Vemos esa gracia que José tenía, también a esa casa llevó esa bendición de Dios, la cual fue prosperada, no solo en la casa, sino que en el campo. ¿Y todo por qué? Porque José era un escogido de Dios. José tenía la gracia de Dios. Quizás sus hermanos pensaron:
Hoy sí acabamos con José, con esos sueños que él cree que es mejor que nosotros. Mas sin embargo, era el propósito de Dios para que ahí José se destacara y se viera la gloria de Dios manifestada. Qué hermoso cuando tenemos esa gracia de Dios. Y no importa dónde vaya, incluso cuando no nos quieren, incluso cuando nos detestan por lo que aportamos, pero la gloria de Dios siempre es manifestada, porque Dios tiene el control de todo y nosotros solo debemos dejar usarnos por Dios, porque Él hará el resto, para que así sea glorificado su nombre sobre todas las cosas. Así como pasó con José, vemos aquí cómo sirvió a esta casa de Potifar, la cual vino toda aquella bendición, vino aquella prosperidad, pero también vemos que también se manifestó siempre el mal, porque sabemos la historia que se levantó sobre él, también el enemigo, usando a la esposa de Potifar, al cual quiso seducir a José, la esposa de Potifar. Pero José era un hombre íntegro, José era un hombre con temor a Dios y no permitió aquello, porque cuando seguimos leyendo la historia, dice que aquella mujer lo provocó, que aquella mujer quiso hacer algo, el cual iba a desprestigiar a José, pero no se lo permitió. José prefirió huir, salir corriendo y todo aquello. Aquella mujer malvada lo acusó de algo que José no hizo, el cual lo llevó a la cárcel, el cual perdió la confianza de aquel hombre Potifar, porque creyó en su esposa, no creyó en José, pero también era el propósito de Dios para llevarlo a otro nivel a José. Tenía que pasar otras pruebas difíciles, otra prueba dura, el cual lo llevó hasta la cárcel. Pero me imagino que José siguió adorando a Dios, siguió agradeciéndole a Él sobre todas las cosas. No sabemos cuánto tiempo pasó en la cárcel, cuánto fue el transcurso de su proceso, pero lo que sí sabemos, que incluso en la cárcel Dios se manifestó, porque dice la historia cuando seguimos leyendo, que ahí también llegaron dos hombres, el copero y el panadero, que trabajaban con Faraón, que también habían sido enviados a la cárcel, pero todo con un propósito. A veces nosotros no entendemos el por qué nos pasan las cosas y decimos: Señor, pero si yo te sirvo, Señor, pero si yo trato de ser bueno, Señor, pero si yo trato de seguir tus mandamientos, Señor, pero esto, Señor, pero el otro. ¿Y por qué me tienen que pasar todas estas cosas? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué el proceso? ¿Por qué esto? Nunca preguntes por qué, solo agradece a Dios, porque cada proceso te va a llevar al siguiente nivel, y porque para ir al otro nivel, para subir ese escalón, tenemos que pasar a prueba, tenemos que pasar la prueba del proceso, pero nada es imposible de la mano de Dios. Es por eso la importancia de estar buscando de su presencia, de estar siempre agarrado de la mano del gran yo soy, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y Él sabe lo mejor para nosotros. Muchas cosas no la entendemos, pero Dios sí lo sabe, y en el futuro nosotros vamos a entender por qué tuvimos que pasar todo aquel proceso, por qué tuvimos que sufrir, por qué tuvimos que llorar en aquel momento, así como lo hizo José. Quizá José no entendía en ese momento por qué sus hermanos lo habían vendido, por qué había llegado a Egipto, por qué. Quizá en aquel momento no entendió por qué le pasó esa situación si él estaba bien. Él había dado todo empeño trabajando con aquel hombre, el cual se había vuelto su mano derecha, y de un momento a otro todo aquello se venía abajo por causa de la esposa de aquel hombre que quería hacer algo incorrecto con él.
Pero él hizo lo correcto, él huyó, él no traicionó a aquel hombre. ¿Por qué? Por el temor a Dios. Pero sin embargo eso lo llevó a la cárcel porque lo culparon de todo, creyeron en la mentira. Muchas veces nos pasa a nosotros hoy en día que blasfeman sobre nosotros, levantan falsos testimonios y todos nos tildan, todos nos señalan, aun cuando nosotros somos inocentes. Pero lo más importante es ser íntegros y saber que Dios lo conoce todo y Dios sabe la verdad y Dios nos va a llevar al siguiente nivel como hizo con José. Todo esto era su proceso para llegar a la cárcel donde iba a conocer a aquellos hombres que trabajaban en el palacio con Faraón, el cual Dios le había dado ese privilegio a José de interpretar los sueños. Y aquel día aquellos hombres tuvieron cada uno un sueño, el cual fue interpretado por José. Y eso lo llevó a poder entrar a aquel palacio, a trabajar con el faraón, porque como dice su palabra, de aquellos dos hombres, tanto el panadero como el copero, José les dijo sus sueños, la interpretación, y aquel hombre, uno de ellos, pues murió, pero el otro regresó al palacio. Y cuando Faraón tuvo aquellos sueños que necesitaba a alguien, que necesitaba quien se los interpretara, ahí es donde estaba la mano de Dios puesta, que allá en la cárcel había aquel hombre, aquel copero, conocido a José, el ungido por Dios. Porque Dios lo tiene todo preparado y Él lo hace todo perfecto. José tenía que llegar a la cárcel porque ese era otro escalón para poder llegar a donde el faraón. Y vemos como el copero le dijo: Faraón, allá cuando estuve en la cárcel he conocido a aquel hombre que interpretó mi sueño y todo lo que él me dijo sucedió tal y como él lo habló. Vemos aquí como este copero le estaba abriendo la puerta a José para que llegara al palacio de Faraón, dando testimonio de lo que José había hecho allá en la cárcel. Esto llevó a que fueran a sacar a José de la cárcel y llevarlo al faraón, donde nadie podía interpretar aquellos sueños de Faraón. Pero José lo hizo. José interpretó aquellos sueños de Faraón, el cual ganó la confianza de él. Y cuando seguimos leyendo esta historia de José, vemos cómo lo hizo Faraón, cómo le dio ese cargo a José para que manejara todo Egipto, para que él se hiciera cargo de todo. Después de Faraón, quien estaba amando era aquel joven que habían vendido, aquel joven al que odiaban sus hermanos, aquel joven al cual le tenían mucha envidia, aquel joven que quizás quisieron destruir, pero todo aquello era parte de su proceso para que José llegara hasta Faraón y fuera la mano derecha de él quien se hacía cargo de todo aquel territorio. Y ahí era donde se iba a cumplir su primer sueño, donde todos se postraban ante él. ¿Y todo por qué? Porque él era un jefe con un mando alto, el cual todos sabemos que cuando aquella ciudad entró en hambruna, todos tenían que ir a José, porque José, Dios lo había usado para interpretar aquel sueño donde iba a venir aquella hambruna y solo Egipto había guardado lo necesario para comer. Y ellos eran los que repartían a todas las comunidades a su alrededor. Y hubo aquel momento donde sus hermanos también tuvieron que llegar ahí a Egipto. Y tuvieron que estar ante José. No le reconocieron, pero José sí los hizo. José sí los reconoció. Y José quizás pudo
haber tenido aquel rencor, aquel odio, pero no lo hizo. Él los perdonó, porque todos los que tienen la gracia de Dios y le sirven a un Dios todopoderoso, aprendemos a perdonar, aprendemos a que en nuestro corazón no haya odio ni rencor, porque de esa manera Dios nos va a seguir usando y seguir el ejemplo de Él sobre todas las cosas, seguir la luz de Dios, seguir su ejemplo sobre todo, que no haya odios ni rencores, que seamos semejantes a Él. Es por eso, si aún no le conoces, nunca es tarde. Pídele que perdone tus faltas y que escriba tu nombre en el libro de la vida, para que tú también puedas seguir su ejemplo, puedas seguirlo a Él. Padre amado, te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ser un José. Ayúdanos, Señor, a aprender a perdonar, a aprender a seguir el proceso, que no importe la situación, que estemos siempre confiando en ti. Te pedimos por la paz de tu pueblo de Israel, que hoy en día ellos están en guerra atacando a Irán, como está escrito en tu palabra. Señor, ayuda a todos los que están pidiendo por un milagro, por los enfermos. Pueblo de Dios, que Dios los bendiga y les ayude siempre. Y sigamos adelante buscando de Dios la gloria y la honra para el gran yo soy. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. El Ministerio Evangelístico Jesús es Amor presentó el programa radial Jesús es Amor. Escúchenos en este mismo horario y por esta emisora. Para oración y apoyo espiritual puede comunicarse al teléfono 678-848-8091 con mi hermana Rosana Kilby.